Recording in progress. Buenas tardes, másteres y compañeros. Nuestro tema a exponer es biomoléculas orgánicas componentes de la vida. Biomoléculas son sustancias químicas esenciales para los seres vivos, ya que constituyen su estructura y permiten el desarrollo de funciones biológicas. Están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son la base estructural y funcional de los organismos y participan en procesos vitales como el metabolismo, la reproducción y la transmisión de información genética. Características de las biomoléculas. Estas son origen biológico, se encuentran en los organismos vivos y son esenciales para la vida. Esta composición química basada en el carbono. El carbono actúa como base estructural, permitiendo la formación de moléculas complejas y diversales. Son diversidad estructural y funcional. Pueden ser simples, como la glucosa. Estas tienen una interacción con el agua. Algunas son hidrofílicas, que son solubles en el agua, como los carbohidratos, proteínas, y otras hidrofóbicas, que son insolubles en agua, como los lípidos. Son esenciales para el metabolismo. Participan en procesos como la obtención de energía, la síntesis de tejidos y la transmisión de información genética. Estas se dividen en 4 tipos principales: carbohidratos, que es una fuente de energía y estructura celular; lípidos, que almacenan energía y formación de membranas; proteínas, que su función es estructural y transporte; ácidos nucleicos, almacenan y transmiten información genética. Las biomoléculas permiten el desarrollo y mantenimiento de la vida, interactuando entre sí para llevar a cabo funciones esenciales dentro de los organismos. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, les hablaré sobre los lípidos. Los lípidos son moléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son esenciales para los organismos vivos, desempeñando diversas funciones. Les hablaré sobre los tipos: grasas o triglicéridos. Ejemplo, la mantequilla y aceite de oliva. Se dividen en saturadas sólidas a temperatura ambiente e insaturadas líquidas a temperatura ambiente. Los fosfolípidos. Ejemplo, fosfatidilcolina, presente en membranas celulares. Forman la bicapa lípida de las membranas. Esteroides, ejemplo, colesterol, hormonas como estrógeno y testosterona. Son moléculas esenciales para la síntesis de hormonas. Cerámidas y esfigolípidos, ejemplo, componentes de la piel. Participan en la protección celular y de barreras. Ceras, ejemplo, cera de abejas. Son lípidos impermeables usados para la protección en plantas y animales. Propiedades de los lípidos. Solubilidad. Los lípidos son insolubles en agua debido a su naturaleza hidrofóbica. Sin embargo, son solubles en solventes orgánicos como éter, cloroformo y benceno. Antipáticos. Algunos lípidos, como fosfolípidos, tienen regiones hidrofóbicas, repelen el agua, y regiones hidrofílicas, atraen el agua. Esto les permite formar estructuras como las membranas celulares. Alta energía. La alta energía, los lípidos son una fuente concentrada de energía. Proporcionan aproximadamente 9 calorías por gramo, más del doble que los carbohidratos o proteínas. Impermeabilidad. Los lípidos, como las ceras, crean barreras que evitan la entrada o pérdida de agua. Esto es clave para proteger tejidos o superficies, por ejemplo, las cutículas de las hojas. Insulación. Actúan como aislantes térmicos mecánicos. Por ejemplo, las grasas subcutáneas ayudan a conservar la temperatura corporal y protegen contra impacto. Los roles de los lípidos son estructurales.
Los lípidos como fosfolípidos son componentes claves de las membranas celulares. Forman la bicapa lípida que da transporte y define los límites de las células y sus orgánulos. Ejemplo, la membrana plasmática, que regula el paso de sustancias dentro y fuera de la célula. Almacenamiento de energía. Los triglicéridos almacenan energía en los tejidos adiposos de los animales. Esta reserva es usada en periodos que demandan alta energía, como el ejercicio prolongado o la hibernación. Ejemplo, la grasa corporal en los humanos. La señalización. Algunos lípidos actúan como mensajeros químicos dentro de las células, segundos mensajeros o entre ellas hormonas lípidas. Ejemplo, las prostaglandinas, que regulan procesos como la inflamación. Protección y aislamiento. Los lípidos protegen las células y los tejidos de daños físicos y térmicos. También forman barreras impermeables, evitando la deshidratación. Ejemplo, la grasa subcutánea y las ceras en las hojas de las plantas. Transporte de nutrientes. Los lípidos facilitan el transporte de vitaminas liposolubles A, D y F a través de la sangre y dentro de la célula. Ejemplo, las lipoproteínas como la LDL y la HDL transporta colesterol y otros lípidos en el cuerpo. Gracias. Entonces, hablaré sobre las proteínas, su organización y su función. Las proteínas son sustancias fundamentales para la vida, que estas están formadas por pequeñas unidades llamadas aminoácidos, que se unen con los eslabones de una cadena para formar estructuras más grandes. Son esenciales para nuestro cuerpo funcione correctamente, ya que estas participan en casi todos los procesos biológicos. El cuerpo humano está compuesto en gran parte por proteínas. Se encuentran en los músculos, huesos, piel, cabello y también en las células y la sangre. Organización de las proteínas. Tenemos a la estructura primaria, que es la secuencia lineal de aminoácidos determinada por el ADN. La estructura secundaria, que es el plegamiento local de la cadena polipeptídica, formando estructuras como las hélices alfa y las láminas beta. Estructura terciaria, plegamiento tridimensional global de la proteína, determinado por interacciones entre los grupos laterales de los aminoácidos. Y por último tenemos la estructura cuaternaria, que es asociación de varias cadenas polipeptídicas, subunidades, para formar una proteína funcional como la hemoglobina. Siguiente diapositiva, por favor. De las proteínas. La primera es su función estructural, que forman estructuras celulares y tejidos como el citoesqueleto y aportan elasticidad y resistencia a los órganos. La función enzimática, actúan como catalizadores de reacciones químicas, acelerando el metabolismo celular. La función hormonal, algunas proteínas como la insulina regulan los procesos metabólicos y homostáticos. La función defensiva incluye proteínas como los anticuerpos que protegen contra los patógenos. La función de transporte, que tiene proteínas como la hemoglobina, que transportan sustancias esenciales a través del cuerpo. La función contractil, esta tiene proteínas como actina, que participan en la contracción muscular. La función reguladora, que regula la expresión genética y procesos celulares. Y por último, la función de reserva, como la caseína de leche, que sirven como fuente de energía y nutrientes. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. El ADN es una molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos y algunos virus. Es el encargado de almacenar, transmitir y regular la expresión de los genes.
determinando las características de cada organismo. El ADN tiene una estructura de doble hélice, que está compuesto por nucleótidos, azúcar desoxirribosa, grupo fosfato y base nitrogenada. En la base nitrogenada encontramos las pirimidinas, que son la citosina y la timina, y las purinas, que son la adenina y guanina. La adenina y timina están unidas por 2 puentes de hidrógeno y la citosina y guanina unidas por 3 puentes de hidrógeno. Sus 2 cadenas de nucleótidos se enrollan formando una hélice. Son antiparalelas y una cadena corre en dirección de 5 a 3 y la otra en 3 a 5. Las funciones del ADN son 4. La primera es almacenar información genética que contiene las instrucciones para el desarrollo y funcionamiento de los organismos. La segunda, en transmitir la información hereditaria. Se replica y pasa de generación en generación. La tercera, controlar la síntesis de proteínas. Actúa como molde para la producción de ARN y proteínas. Y la cuarta, regular la actividad celular. Participa en la activación y desactivación de genes. Se encuentra en las células eucariotas y procariotas. En las eucariotas está ubicada en el núcleo y organelos como mitocondrias y cloroplastos. Y en las procariotas está ubicada en el citoplasma formando un solo cromosoma circular. El ARN es una molécula esencial en la síntesis de proteínas y en la transmisión de información genética. Es un ácido nucleico al igual que el ADN, pero presenta diferencias clave en su estructura y función. El ARN es una cadena simple de nucleótidos, aunque en algunos casos puede plegarse sobre sí mismo formando estructuras secundarias. Está compuesto por azúcar ribosa, diferente al ADN que tiene desoxirribosa, grupo fosfato y bases nitrogenadas, como la adenina, uracilo en lugar de la timina del ADN, citosina y guanina. El ARN desempeña varias funciones esenciales en la célula, principalmente relacionadas con la síntesis de proteínas. Transporta la información genética desde el ADN hasta los ribosomas. Participa en la síntesis de proteínas, ayudando a ensamblar los aminoácidos en el orden correcto y regula la expresión génica, controlando que genes se activen o desactiven en la célula. Gracias. Buenos días, mi tema es metabolismo e integración de biomoléculas. Siguiente diapositiva. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula para convertir los alimentos en energía. Es decir, que es la base de la vida. No, sigo en el anterior. Retrocede. Es decir, que es la base de la vida a escala molecular. Esta permite que las células crezcan, se reproduzcan y mantengan sus estructuras y respondan a estímulos. También ayuda a eliminar sustancias tóxicas. Se divide en catabolismo y anabolismo. El catabolismo libera energía, mientras que las reacciones anabólicas utilizan esa energía para construir componentes de las células. Como ejemplos que podemos encontrar es el agua, el dióxido de carbono, la sal común, el oxígeno, entre otros. Siguiente diapositiva. Integración de biomoléculas. Esta es la unión de 2 o más moléculas biológicas que se asocian de manera estable, es decir, que son moléculas que se unen para la función de las biomoléculas. Estas son fundamentales para los organismos vivos. Estas están formadas por sustancias químicas como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el sulfuro y el fósforo. Estas se encuentran una gran variedad de tamaños, formas y funciones. Cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Incluye carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos y comparten una relación fundamental entre estructura y función. Estas también pueden clasificarse en orgánicas e inorgánicas. Como ejemplo, podemos encontrar los carbohidratos, que son el pan, el arroz, la pasta y frutas. Y los lípidos serían las mantequillas, aguacates y frutos secos. Y proteínas, pescado, huevo, lenteja. Y en los ácidos nucleicos, aunque no los percibimos directamente,
Están en todas las células de los organismos vivos y contienen información genética. A continuación, mi compañero. A mí me tocó sobre los carbohidratos, estructura y función. Los glúcidos, los carbohidratos hidratados de carbono o sacarios son biomoléculas compuestas principalmente de carbono. Anteriormente se lo conocía como hidrato de carbono debido a que su fórmula empírica, los átomos de hidrógeno y oxígeno están unidos entre sí. Del mismo modo, la diética se usa más en frecuencia de la nominación de carbohidratos. Los glúcidos pueden sufrir reacciones de esterifilación y de animación-reducción, y lo cual otorga cada una de las estructuras y una propiedad específica, como pueden ser la solubilidad. Los carbohidratos son moléculas de azúcar junto con las proteínas, las grasas. Los carbohidratos son uno de los 3 nutrientes principales que se encuentran en alimentos y bebidas. Función de carbohidratos. Los carbohidratos la anterior página, por favor. Ya, ahí sí. La función de carbohidratos, junto con proteínas y grasas, macronutrientes esenciales que el cuerpo usa para obtener energía. Y también desemplea función, estructuras y almacenamiento. Y en el ejemplo pueden ser fuentes principal de energía, almacenamiento de energía, función estructural, comunicación celular, proceso biológico y tipos de carbohidratos. Por ejemplo, en fuentes de energía podemos encontrar los carbohidratos que se desempeñan con la glucosa, que es la principal fuente de energía para las células, tejidos y órganos del cuerpo. Y almacenamiento de energía, el cuerpo puede almacenar glucosa en forma de glucógeno en el hígado y los músculos para usarla como energía cuando es necesario. Y en función estructural, algunos carbohidratos como la glucosa forman parte de las estructuras de la planta. Y en comunicación celular, los carbohidratos unidos a proteínas y lípidos en la superficie celular participan en la comunicación entre células. Y en procesos biológicos, los carbohidratos también pueden desempeñar un papel en la coagulación sanguínea, el desarrollo del sistema inmunológico y la digestión de los otros nutrientes. Y en tipos de carbohidratos podemos encontrar también el azúcar, los almidones y la fibra. Siguiente diapositiva. Allá. ¿Cuántos carbohidratos puedo comer? Debo comer. No hay una cantidad única de carbohidratos que las personas deben consumir. Estas cantidades pueden variar dependiendo de los factores como su edad, salud, sexo y sexual. Y si está tratando de bajar o subir de peso, de subir de peso pueden obtener casi el 45% al 65% medio de sus calorías de carbohidratos. En sus etiquetas y su información, totalidades de 275 gramos por día, esto basado en una dieta diaria de 2.000 calorías. Su valor diario puede ser mayor o menor dependiendo de sus necesidades calóricas y de la salud. Y también podemos encontrar también las estructuras, ahí también podemos encontrar las estructuras del carbohidrato, que pueden ser los monosacáridos, que son azúcares simples, disacáridos, que son dos mosacáridos unidos, polisacáridos, que son cadenas largas de monosacáridos, y también podemos encontrar el almidón, el glucógeno y la celulosa. Siguiente diapositiva. Ahí está. Este fue todo el tema del grupo 4.